Bienvenidos. Vamos a empezar con una imagen. A ver, finales de diciembre, el ambiente ya tenso y de repente llega un mensaje directo desde Washington a Berlín, pero no es una nota diplomática cualquiera, ¿eh? Se describe como una última exigencia de Donald Trump a Friedrich Merz. Así sin filtros. La pregunta es inmediata, claro. ¿Qué ha podido pasar entre estos dos gigantes para llegar a este punto? Exacto. Hoy vamos a meternos en faena con esto. Vamos a analizar en profundidad este enfriamiento, que es casi polar, entre Washington y Berlín. Tenemos varias fuentes que, la verdad, pintan un cuadro bastante preocupante. Sí, se habla de una comunicación diplomática que está bajo cero, presiones económicas muy fuertes y un tablero político en Alemania que, bueno, está que arde. Nuestro objetivo hoy es desgranar un poco qué se está cociendo y, sobre todo, por qué este pulso es tan relevante para todos. Totalmente. Y creo que hay que dejar algo claro desde el principio. Sí. Lo que describen estos análisis no es un simple malentendido o un enfado pasajero. No, para nada. Es un replanteamiento total de las alianzas. Sugiere que la paciencia en Washington sencillamente se ha acabado y que cada gesto o la falta de gesto, cada silencio, es un mensaje calculado con una precisión casi quirúrgica. Vamos, que se está moviendo el tablero de juego por completo. Pues entremos en ese tablero. Lo primero que llama la atención es el cambio de atmósfera. Hay una frase que se repite: confianza perdida. Eso en diplomacia es demoledor. Totalmente. Y no es algo abstracto. Mientras Merz, en Berlín, sigue hablando de la Asociación Transatlántica. El discurso de siempre, sí. Exacto. Pues al otro lado del Atlántico parece que están mirando con lupa cada movimiento alemán, sobre todo en dos áreas críticas: energía y seguridad. Y las fuentes apuntan a que es por decisiones muy concretas. La política energética alemana, vista desde Washington, se percibe como demasiado vulnerable. O ingenua incluso. O ingenua, sí. Y en seguridad, pues la eterna discusión. El gasto en defensa, el compromiso con la OTAN. Que nunca llega al 2%. Exacto. Pero más allá de eso es la sensación de que Berlín toma decisiones que afectan a todos sin coordinarse. Esa es la raíz de la confianza perdida. Es un ya no me fío de tu criterio. Y en medio de esa desconfianza empieza a flotar una cifra que es casi mítica y que aparece una y otra vez. 50.000 millones de euros. 50.000 millones. Es que es fascinante porque no se llega a explicar del todo qué son. Son una deuda, el coste de algo, una multa. Es que esa es la clave. Su función es precisamente esa, ser un fantasma. Un arma psicológica. Totalmente. Los 50.000 millones no son solo dinero, son la materialización de la desconfianza. Es la forma que tiene Washington de preguntar: oye, si las cosas se tuercen por vuestras decisiones, ¿quién paga esta factura? Claro. Al poner esa cifra sobre la mesa, se cuestiona la fiabilidad y la soberanía de Alemania. Es decir, vuestras decisiones tienen un coste, y queremos saber quién lo asume. La ambigüedad es totalmente deliberada. Por supuesto, mantiene a Berlín a la defensiva, intentando descifrar una amenaza que no acaba de concretarse. Una amenaza fantasma, pero con un peso muy real. Y la cosa no se queda ahí, porque de lo psicológico se pasa a la acción, digamos, más encubierta. Se menciona la existencia de un supuesto dossier. Sí, un dossier que estaría investigando redes políticas, fundaciones, flujos de dinero, todo lo entramado de poder en Alemania. Madre mía. Y aquí la jugada es maquiavélica. Lo crucial no es si el dossier existe de verdad. Lo importante es que se ha filtrado que podría existir. No se confirma, pero tampoco se desmiente. Exacto. Y esa ambigüedad es una forma de guerra híbrida. Genera una paranoia tremenda en Berlín. ¿A quién investigan? Mis llamadas son seguras. Paraliza la toma de decisiones. Es una táctica de desestabilización de manual. Y que se aplique contra un supuesto aliado lo dice todo sobre el estado de la relación. Entiendo. El silencio es un golpe, el dossier es una amenaza velada. Pero, ¿la cosa se quedó ahí o Washington decidió apretar las tuercas de una forma mucho más visible? No. Ahí es donde la estrategia sube de nivel. La presión deja de ser sutil. El siguiente paso, según relatan las fuentes, es la cancelación de reuniones, el aplazamiento de conversaciones importantes. O sea, la agenda oficial empieza a vaciarse. Pero el clímax llega con un movimiento de una contundencia brutal. Un periodo de 48 horas de silencio de radio. Total. ¿Cómo? Absoluto. Ni una llamada, ni un correo, ni un mensaje. El teléfono que conecta con Berlín, desconectado. Un momento. ¿48 horas de silencio total? Eso
eso suena a algo que se haría con un Estado enemigo, no con un aliado de la OTAN. La humillación diplomática tuvo que ser tremenda. Tremenda y, sobre todo, inconfundible. Es que en diplomacia el silencio no es pasivo, es un acto, a veces de agresión. No es un olvido, es una declaración. Exacto. Es la forma más clara de decirle a tu interlocutor: has dejado de ser relevante para mí. Lo aíslas. Y las fuentes subrayan que este mensaje se captó alto y claro, no solo en Berlín, sino también en Bruselas. Generó irritación, pero también mucho desconcierto. El mensaje era: podemos borraros del mapa cuando queramos. A ese golpe diplomático le sigue el económico, las sanciones. Claro. Oficialmente, la narrativa es que van contra empresas energéticas rusas. Pero en la práctica, su impacto cae como una bomba sobre la industria alemana. Se describe un efecto dominó muy claro, ¿no? Clarísimo. Las sanciones interrumpen cadenas de suministro de refinerías clave en Alemania. Esto provoca que entren en dificultades, que los precios de la energía se disparen y genera una incertidumbre económica brutal. Es un daño colateral perfectamente calculado. Y supongo que, como una sombra, vuelve a aparecer la famosa cifra. Por supuesto. De repente, esos 50 millones de euros vuelven a la conversación, pero con un matiz mucho más tangible. Ya no es una cifra abstracta. No. Se empieza a hablar de ella como la posible factura que la economía alemana tendrá que asumir para paliar los efectos de todo esto. Se convierte en el coste real de la crisis. Y lo más grave, según parece, no es solo la sanción en sí, sino la forma en que se aplica. Ahí está la clave de todo. Las fuentes, citando a Bloomberg, lo califican de señal deliberada y recalcan el hecho de que se aplicó sin ningún tipo de consulta previa. Cero avisos. Eso es una ruptura total del protocolo. Absoluta. Tradicionalmente estas cosas se negocian, se avisan. Hacerlo así, de forma unilateral y por sorpresa, es enviar un mensaje de poder. Mis decisiones no se negocian. Ya no somos socios. Estas son las nuevas reglas. Con este ambiente tan cargado, es inevitable que el tablero político interno alemán empiece a moverse. Y lo hace de una forma muy llamativa, mientras el gobierno de Merz parece estar contra las cuerdas. Sí. Otro actor político empieza a recibir una atención inesperada desde Estados Unidos. La AfD, Alternativa para Alemania. Exacto. De repente, según las informaciones, figuras destacadas del partido como Alice Weidel empiezan a recibir invitaciones formales desde allí. Y no para un café, precisamente. No. Para conversaciones serias sobre temas estratégicos, energía, seguridad, migración, temas que eran dominio exclusivo del gobierno federal. Esto es un movimiento muy audaz. Es, básicamente, ningunear al gobierno establecido y legitimar a la oposición más radical como un interlocutor válido. Se buscan varias cosas a la vez. Primero, se envía un mensaje humillante a Merz. Si no me sirves tú, tengo otras opciones. Claro. Segundo, se le da a la AfD una pátina de legitimidad internacional que no tenía. Y tercero, se exploran afinidades ideológicas. Es una estrategia de manual. Si tu interlocutor no responde, empiezas a construir puentes con sus rivales. Y no es solo con el partido. También se apoya a figuras individuales críticas. Se cuenta el caso de una joven activista política. Sí, que se marcha de Alemania denunciando exclusión y presión. Efectivamente. Y de repente encuentra un altavoz y un apoyo inesperado en Estados Unidos. Congresistas la defienden enarbolando la bandera de la libertad de expresión. Refuerza la narrativa de que la Alemania actual reprime la disidencia y EVU es el refugio de los librepensadores. Es una operación de influencia muy sofisticada. Si conectamos los puntos, la estrategia parece clarísima. Se está construyendo una red de contactos alternativa. Pero, ¿cómo se ve esto desde el resto de Europa? Me imagino que líderes como Orbán en Hungría o Meloni en Italia están muy atentos. En absoluto, están mirando a otro lado. Lo observan con una atención máxima, porque ven una oportunidad. ¿Un vacío de poder? Exacto. Si el eje franco-alemán se debilita, si Alemania queda aislada, se abre un hueco. Líderes como Orbán o Meloni, que a menudo han chocado con Berlín, ven la posibilidad de forjar alianzas directas con Washington. Se empieza a hablar de un nuevo equilibrio de poder en Europa. Es un cambio de paradigma total. Y para ilustrarlo, las fuentes citan unas palabras del senador J.D. Vance. Sí, que sin nombrar a Alemania todo el mundo entiende a quién se dirige. Habla de libertad de expresión frente al miedo en Europa. Y la reacción lo dice todo. En Estados Unidos, ovación. En Berlín, silencio sepulcral. Ese contraste demuestra el choque de dos visiones del mundo. Y Alemania parece estar en el lado que, según esta nueva dinámica,
Está perdiendo la batalla narrativa. Con todo este panorama, la posición de Friedrich Merz y de su gobierno debe ser increíblemente precaria. Aislado es la palabra. El texto lo describe como completamente aislado. Intenta reaccionar, busca el diálogo casi desesperadamente. Se habla de cartas, de intentos de llamadas, de peticiones de reuniones, y la respuesta es un muro, silencio absoluto de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Es el vacío. Y en política no hay nada peor que el vacío. Significa que has dejado de existir para tu interlocutor. Y ese vacío exterior tiene que provocar un terremoto interno, claro. ¿Cómo afecta su liderazgo dentro de la CDU? Lo debilita de forma devastadora. Comienzan a surgir voces críticas dentro de su partido. Acusándole de ingenuo. De ingenuo y de no haber visto las señales de advertencia. Le acusan de no haber sabido leer la partida y de haber llevado a Alemania a un callejón sin salida. Su autoridad queda muy comprometida. Y para echar más leña al fuego, los números de las encuestas. Que en política lo son casi todos, ¿sí? La AfD sigue subiendo como la espuma. Se menciona una cifra que se convierte en un símbolo. Correcto. Un 27% de intención de voto a nivel nacional. Y se deja muy claro que en Washington esa cifra se registra y se analiza con una atención milimétrica. Es la prueba de que su estrategia de presión está funcionando. Exacto. Es increíble cómo se ha transformado el rol de Alemania en tan poco tiempo. Durante décadas fue el pilar, el ancla estable de Europa. ¿Qué se dice ahora en Bruselas? El cambio es radical. La pregunta que circula en los círculos de la UE, según las fuentes, es si la voz de Berlín todavía cuenta para algo. ¿Si sigue siendo un actor principal? O si se ha convertido en un actor secundario al que se le informa de las decisiones una vez tomadas. Hay una percepción de que los acuerdos clave ya se negocian por encima de Alemania. Y mientras todo esto pasa, ¿cuál es la estrategia del gobierno alemán? ¿Hay algún plan? La imagen que se transmite es la de una parálisis casi total. ¿En serio? Un gobierno que parece superado, sin una línea estratégica clara. Simplemente están aguantando los golpes, esperando una señal, una llamada desde Washington que les devuelva al juego. Pero esa señal simplemente no llega. No llega. Están atrapados en una sala de espera. Y la puerta no parece que se vaya a abrir. Bien, si hacemos balance de todo lo que hemos analizado, el cuadro es cuanto menos desolador. Partimos de una desconfianza profunda que se manifiesta con un silencio diplomático, presiones económicas calculadas y, lo más significativo, un apodo abierto a fuerzas políticas alternativas. Sí, la histórica Alianza Transatlántica, o lo que entendíamos por ella, parece que está en cuidados intensivos. Sin duda. Y lo interesante es que las fuentes no ofrecen una solución fácil. No para nada. Lo que dejan sobre la mesa es una serie de preguntas increíblemente incómodas. Dibujan a un liderazgo alemán completamente desbordado, incapaz de navegar en una realidad geopolítica que cambia a la velocidad del rayo. Una realidad mucho más transaccional. Y menos basada en valores compartidos, desde luego. Entonces, para terminar, ¿cuál es la gran reflexión que se desprende de todo esto? Pues nos lleva a una última cuestión, que no vamos a responder aquí, pero que es fundamental. Si esas alianzas tradicionales, las que daban seguridad, se demuestran frágiles o directamente se rompen, ¿qué significa para un país como Alemania tener que redefinir de la noche a la mañana su lugar en el mundo? Y sobre todo, ¿quién tendrá la visión, la audacia y el coraje para liderar un camino que honestamente nadie sabe a dónde lleva? Esa es la pregunta que ahora mismo flota sobre Berlín.